Te Bueno, dejo para que desarrolles el tema, ¿sí? Reiki en tiempos de caos. Todo tuyo, Sandra. muchas gracias, Martín. Es así, me gustaría, buenos días a todos, buenas tardes para los que están en Argentina, que sé que tienen una hora de diferencia, un par de horas de diferencia, y feliz Día del Niño para los argentinos, aquí no se celebra, pero qué lindo igual poder decirlo. Quería comenzar esta pequeña exposición con una pregunta muy sencilla, que es, ¿qué hacemos o qué hacemos con nuestra práctica cuando nuestra vida está atravesando momentos de caos? ¿Ok? Así de sencillo. ¿Qué hacemos con nuestra práctica cuando nuestra vida está atravesando momentos de caos? Me refiero a nuestra práctica de Reiki, evidentemente. Sé que aquí deben haber muchos participantes en esta conferencia que todavía no son reikistas, pero que me imagino que ya están escribiendo la Romina para participar en los próximos cursos de Perú Reiki. Eh, y esta pregunta tiene que ver con este tema muy básico porque cuando todo está tranquilo, es realmente muy fácil hablar de equilibrio, de paz, de presencia, de control, de armonía. Pero, ¿qué ocurre cuando recibimos una noticia que nos desestabiliza? ¿Qué ocurre cuando tenemos un conflicto? O cuando estamos preocupados por alguien, o cuando, qué sé yo, atravesamos una pérdida, o cuando hace algunos años atrás, todos recordarán el confinamiento, la pandemia. Cuando el mundo exterior parece demasiado ruidoso o demasiado quebrado. Y creo que ahí es justamente donde nuestra práctica deja de ser una teoría y comienza a convertirse realmente en un camino, en algo que nos puede llevar hacia algún lugar. Por eso hoy quiero hablarles precisamente de eso, de Reiki en tiempos de caos. Pero no desde la idea de que Reiki va a hacer que desaparezca el caos, no, sino desde una pregunta diferente. ¿Puede Reiki ayudarnos a volver al centro mientras el caos continúa existiendo? Esa es la pregunta. ¿Ok? Y vamos a desarrollarla paso a paso. ¿Ok? Me voy a permitir hacer aquí el cambio para pasar a nuestra primera lámina. Dice, una idea para comenzar. Y quiero que esta idea nos acompañe durante toda la charla. El Reiki no siempre puede cambiar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero puede cambiar la manera en que habitamos aquello que ocurre. Lo repito, el Reiki no siempre puede cambiar lo que ocurre alrededor, pero puede cambiar la manera en que habitamos aquello que ocurre. Y para mí esa diferencia es fundamental. Porque a veces buscamos en las prácticas espirituales una especie de refugio contra la realidad. Y no solo en las prácticas espirituales. Miren, además de ser reikista, yo soy maestro y profesor de yoga, y yo sí realizo mi práctica de yoga desde un punto de vista espiritual, pero hay mucha gente, muchos alumnos o muchos practicantes de yoga que solamente lo hacen desde el punto de vista físico. Pero aún así, muchos cometen el error de utilizar la práctica de yoga o cualquier práctica espiritual como un refugio contra la realidad. Y queremos, en el caso del Reiki, por ejemplo, queremos que el Reiki quite el problema, que elimine la angustia, que haga que determinada persona cambie, que desaparezca lo que nos incomoda. Eh, pero la verdad es que quizá el Reiki no está para hacer eso, para hacer que nuestra vida sea permanentemente cómoda. ¿Ok? Quizás más bien esté para ayudarnos a permanecer presentes cuando la vida deja de ser cómoda. Y eso debería cambiar completamente nuestra relación con la práctica del Reiki. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente lámina, donde comenzamos a desarrollar un poquito más el tema. Y ahí dice, el caos no siempre está afuera. Importante esto, mira, cuando hablamos de caos, pensamos inmediatamente en algo externo, en la situación familiar, en la pandemia de hace algunos años, en una relación tóxica o complicada que se está destruyendo, en problemas en el trabajo, en la economía, en una enfermedad de alguien cercano, en una noticia negativa. Siempre ponemos el problema, el caos afuera. Pero existe otro caos que muchas veces pasa desapercibido, no nos damos cuenta de él, que es el caos que ocurre dentro de nosotros como respuesta a aquello que está ocurriendo afuera. Somos reactivos a lo que ocurre afuera y el caos se traslada hacia nosotros. Puede que la situación externa sea una determinada, pero internamente aparece otra realidad. ¿Ok? Pensamientos que no paran, por ejemplo, tensión muscular,
dificultad para dormir, insomnio directamente, respiración superficial, después vamos a profundizar un poquito en eso, irritabilidad, miedo, necesidad de controlar. Y entonces podemos llegar a tener una situación externa que no podemos modificar inmediatamente, pero en cambio sí podemos trabajar nuestra manera de relacionarnos con eso. Y ahí es donde aparece una de las grandes posibilidades del Reiki, precisamente, ¿ok? En la posibilidad de trabajar el interior, ¿ok? Seguimos. ¿Dónde está el caos? ¿Dónde sentimos el caos? Cuando lo trasladamos hacia adentro, ¿ok? Vamos a verlo desde tres puntos de vista, o desde tres dimensiones diferentes. Cuerpo, mente y energía, ¿ok? Primero el cuerpo. Cuando estamos bajo cuando estamos bajo mucho estrés, mucha tensión, el cuerpo incluso a veces lo sabe antes que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la mente. Apretamos la mandíbula sin darnos cuenta, rechinamos los dientes, o elevamos los hombros, estamos tensos, o contenemos la respiración. En cambio, respirar profundamente, contenemos la respiración, nos aguantamos. Como que al no respirar, me hago chiquito y cuando me hago chiquito el mundo no se da cuenta que estoy, entonces no me afecta. O al revés, contraemos el abdomen, nos ponemos fuertes desde el abdomen, hacemos resistencia. ¿Ok? Pero cuando hacemos todo eso, realmente lo que estamos haciendo es adaptando una especie de postura de defensa. Y es lo peor que podemos hacer, luego lo vamos a desarrollar. Después está la mente, segundo punto. Aparece la anticipación. ¿Qué va a pasar? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Y si a partir de esto ocurre esta otra cosa y no la puedo controlar? ¿Y si no puedo resolver el problema? Y entonces comienza la rumiación, el pensamiento permanente y envolvente sobre la misma idea que no nos deja en paz. Y podemos pasar muchísimo tiempo viviendo ese acontecimiento o incluso varios acontecimientos que ni siquiera han ocurrido porque nos estamos anticipando. ¿Ok? Y finalmente, tercer punto, está aquello que, digamos que dentro del lenguaje energético del Reiki, podemos experimentar como dispersión o pesadez. En general, desconexión, cuando nos desconectamos de nuestra espiritualidad. ¿Ok? Ahora, no hace falta que nos pongamos ahora a discutir cada una de estas experiencias o cómo cada uno ha resuelto esto y vamos a tratar de darle una explicación fisiológica o psicológica o biomecánica incluso o energética, no importa. Lo interesante aquí, lo importante para poder avanzar en nuestra práctica de Reiki, por lo tanto también no en nuestra práctica personal, sino cuando entregamos Reiki a otras personas, es observar, decía, que las tres dimensiones están interrelacionadas. Cuando cambia nuestra respiración, cambia nuestro cuerpo. Y eso, como les repito, como profesor de yoga que soy, siempre observo a los alumnos principiantes que no saben respirar, porque no han aprendido a respirar porque respiramos mal en la vida cotidiana. Y cuando la respiración es mala, la postura es mala, no funciona, no cumple el propósito. Esto es hablando del yoga, pero hablando de la vida en general también. ¿Ok? Si respiramos mal, cambia nuestro cuerpo. Una respiración rápida inmediatamente nos pone a la defensiva. No me voy a poner a hablar ahora del nervio vago, pero por ahí va el tema. ¿Ok? Ahora, cuando cambia nuestro cuerpo, también cambia nuestra experiencia mental. Un cuerpo tenso genera demasiada carga hacia trabajar el cuerpo. Nuestra mente se enfoca en resolver problemas internos del cuerpo. Y entonces nuestra experiencia mental también cambia, porque no hay posibilidad de manejar todo. Y cuando al revés, por el contrario, si llegamos a hacer que nuestra mente se aquiete, nuestra percepción de lo que estamos viviendo también puede transformarse, también se aligera, también se hace más manejable. Y por eso a mí en lo personal, en lo particular, me gusta integrar el Reiki con el trabajo físico, el yoga, por ejemplo, y con la respiración. También soy maestro de meditación y mindfulness, entonces utilizo muchísimo la respiración. ¿Ok? Porque esto de volver al centro, que todos hemos escuchado y que todos decimos que hay que volver al centro, no debería ser solamente una idea espiritual. ¿Ok? También la vuelta al centro se puede sentir en el cuerpo. ¿Ok? Vamos con lo siguiente. ¿Cómo volver al centro? Y aquí entonces llegamos a una idea que para mí es súper importante, es esencial. Ojo con esto que es, como les digo, digamos que el centro de todo esto. El centro no es un lugar donde permanecemos todo el tiempo.
Lo repito, el centro, esto de volver al centro, estar en el centro. El centro no es un lugar donde permanecemos todo el tiempo. Nadie puede estar en equilibrio todo el tiempo. Quien te diga que está en equilibrio todo el tiempo, algo no te está diciendo o algo no se está diciendo a sí mismo. Nos vamos a dispersar, nos vamos a preocupar, nos vamos a enfadar, nos vamos a cansar. Somos humanos, la vida es así, nos pasan cosas. Eso es ser humano. Ok, habrá algunos iluminadísimos que por ahí de pronto han traspuesto esa barrera del ser humano y llegan hacia allá, se han iluminado, ojalá. Pero no somos nosotros los humanos, ¿qué hacemos? Tenemos que volver al centro, no podemos permanecer ahí. Entonces, la práctica del Reiki como práctica personal, pero eso después llevado hacia los demás, no debería consistir en conseguir un estado permanente de paz, sino en reconocer cuándo te fuiste, pero después poder decir, ok, me fui, pero puedo volver. Vuelvo al cuerpo, vuelvo a la respiración, con la técnica que conozca, vuelvo a la presencia. Entonces vuelves a ti mismo. Y para mí esa es una de las formas más bonitas de entender el Reiki, la posibilidad a través de la herramienta del Reiki, de la maravillosa herramienta y técnica del Reiki, la posibilidad de volver a mí, volver a mi centro. ¿Ok? ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo hacemos que el Reiki sea eso, una práctica de regreso? Acá es importante, esta es una técnica que a lo largo del tiempo he ido revisando, desarrollando, tratando de combinar Reiki con respiración, con mindfulness y todo. Así que vamos por lo menos a describirla brevemente. Si el Reiki lo consideramos como una práctica de regreso, entonces lo primero que hay que hacer es detenerse. Ok, si estoy en un caos, mi mente y entro en caos, tengo que detenerme. Porque no se puede resolver, y muchas veces queremos hacerlo, no se puede resolver algo mientras estoy corriendo, mientras estoy en la plena angustia. Primero, entonces me detengo conscientemente, hago el esfuerzo consciente de detenerme. Y después comienzo a sentir, ok, ya me detuve, ya puedo observar, siento lo que está ocurriendo en mi cuerpo. Primero el cuerpo. Y luego comienzo a respirar, ¿ok? Pero no una respiración como para tratar de relajarnos, no es la típica de respira profundo y suelta, no, eso está bien, pero en otro momento. Ahora solamente respira para recuperar el contacto con el momento presente. Tu respiración es tu conciencia, eso lo vemos mucho en el yoga, en el mindfulness también. Tu respiración es tu presencia y tu conciencia. A través de la respiración estás presente en el lugar. Entonces, cuando hayas conseguido estar presente, haces contacto. Si estás haciendo tu propia práctica para regresar al centro, el contacto es llevar las manos al cuerpo, según la práctica de Reiki que hagas y según el método que conozcas y según lo que personalmente hayas desarrollado. Lleva las manos a tu cuerpo, donde sea que necesiten estar, y desde ahí comienzas a contactar contigo mismo. ¿Ok? Y acá algo importante, porque a veces también, sobre todo cuando recién estamos comenzando, cometemos este error, que es entrar a la práctica pensando que tengo que arreglarme. Ok, si estoy haciendo autotratamiento, el autotratamiento es para arreglarme. No, no necesariamente. Puedes entrar a tu práctica diciendo me voy a acompañar. No me voy a arreglar, me voy a acompañar. Y esa diferencia es enorme, porque, a ver, cuando intentas arreglarte, permanentemente estás estableciendo una especie de lucha contigo mismo, porque eres tú queriendo arreglarte a ti. Te estás peleando contra tu esencia, a lo que eres en ese momento. Entonces, no sirve. Bueno, a alguien le puede servir, en mi método, en mi forma de hacerlo, de verlo al menos, no sirve. Es mejor acompañarte, porque cuando te acompañas con tranquilidad, puedes observar lo que ocurre. Y entonces, desde esa observación, puede ser que aparezca algo que a veces perdemos en el medio del caos de la vida cotidiana. Y esto es súper importante, que es la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Ojo con esto que es súper importante, ¿eh? La capacidad de responder en lugar de reaccionar. Porque, y esto lo vemos mucho, además soy coach ontológico, siempre les decimos a los coaches, a las personas que se atienden con nosotros, cuando suceda algo no reacciones, tómate un tiempo, enfócate en tu centro y trata de encontrar una respuesta a lo que está sucediendo, no una reacción,
porque la reacción siempre va a ser visceral y generalmente no resuelve nada. Lo importante es encontrar el camino para poder hallar una respuesta a lo que está sucediendo. ¿Ok? ¿Estamos bien de tiempo? Sí. Entonces, yo sé que acá muchos son reikistas, pero muchos, veo más de 150 personas conectadas. Probablemente algunos, como les decía al comienzo, todavía no se han animado a hacer reiki. Vamos a hacer una pequeña práctica, que no es reiki, no necesariamente es reiki, es una suerte de regresar al centro combinando respiración, meditación, reiki. Es una cosa que no dura más de 5 minutos, ¿ya? La vamos a hacer todos, el que quiera, el que no quiere, solamente observe. Vamos a hacer esa pequeña experiencia. Mira, no necesitamos conseguir nada. De acá no sale nada, nada, digamos, que vaya a cambiar tu vida. O tal vez sí, haz la prueba. No vas a necesariamente sentir energía, no te preocupes por eso. Si no sientes nada está muy bien, y eso lo decimos también los reikistas. Si no sientes nada en este momento en tu tratamiento, no pasa nada, está todo bien. Y no pretendas que esta experiencia de menos de 5 minutos vaya a convertirse en una experiencia extraordinaria. Solamente quiero que practiquemos, ¿ya? Si estás en un lugar donde puedas estar sentado en una posición cómoda, me imagino que la mayoría sí, pero habrá alguno que esté o manejando o en algún medio de transporte. El que pueda lo hace, siéntese en una posición cómoda. Si te animas, si te gusta, si te estás acostumbrado a hacerlo, cierra los ojos. Si te resulta agradable, si quieres, sigue mirando, no hay ningún problema, escucha. Y ahora, con los ojos cerrados y sentado en una posición cómoda o donde quiera que estés, y con los ojos abiertos si hace falta, comienza a observar cómo está tu cuerpo. No cambies nada, solo observa. Observa tu cuerpo. Observa. ¿Cómo están tus hombros? No los cambies, solo observa. Aprende a hacer una especie de escaneo. ¿Cómo están tus hombros? ¿Están tensos? ¿Están arriba? ¿Están relajados? ¿Están atrás? ¿Están adelante? ¿Cómo está tu mandíbula? ¿La tienes apretada? ¿Está suelta? ¿Tu lengua reposa en el maxilar inferior o está pegada al paladar? ¿Cómo está tu abdomen? ¿Estás ajustando el abdomen o está relajado y distendido? Observa tu cuerpo, tómate unos segundos. Yo he hecho un escaneo de 3 puntos. Si quieres, observa otras partes. Y ahora comienza a observar tu respiración. Ojo, no la modifiques. Si estás respirando rápido, sigue, solo obsérvala. Es que como que alguien te ha pedido que escribas cómo está tu respiración. Escríbete a ti mismo cómo está. ¿Estás respirando profundo? Abdominalmente, intercostalmente, con los hombros, con todo tu cuerpo. ¿Cómo estás respirando? No la modifiques. Solo reconoce que estás respirando. ¿Ok? Tómate unos segundos así, haciendo eso. Y ahora poco a poco comienza a colocar tus manos en una posición de Reiki, si es que ya eres reikista. Y si no, simplemente coloca una mano sobre la otra y llévalas sobre tu pecho. ¿Ok? No estás solucionando nada, solo te estás acompañando. Si existe una preocupación por algún motivo, deja que esté la preocupación ahí. No quieras quitarla. Si estás cansado, deja el cansancio también. Si existe tristeza, déjala ser, déjala estar. Ahora no se trata de convertir este momento en algo diferente, solamente observarlo, solamente permanecer. Quédate ahí unos segundos. Respira. Siente el contacto de tus manos con tu cuerpo, ahí donde los hayas puesto. Siente todo tu cuerpo. Y permite que esa energía que nosotros llamamos Reiki, y de pronto tú también, o tal vez no todavía, permite que esa energía, que ese Reiki sea por unos instantes solamente presencia. Estar aquí y ahora. Puede ser que te surja una pregunta como, ¿qué ocurre cuando dejo de luchar durante unos momentos con aquello que estoy sintiendo? ¿Qué pasa? ¿Me estoy rindiendo? ¿Voy a ganar? ¿Voy a perder? Puede ser que surja la pregunta y está bien que surja la pregunta, pero ahora no busques respuesta. Deja la pregunta ahí. Si surgió, está muy bien. Solo observa y tómate unos segundos. Respira, siente tus manos sobre tu cuerpo, siente tu cuerpo todo. Observa tu respiración. Tal vez ya tu respiración se calmó a estas alturas. Y poquito a poco comienza a volver. Vuelve a sentir todo tu cuerpo. Vuelve a sentir tu respiración.
Vuelve a ser consciente del espacio donde estás, sea cualquiera el espacio en el que estás. Y cuando estés listo o lista, y si habías cerrado los ojos, ábrelos. ¿Qué tal? No cambió nada, seguramente. O tal vez sí, algo muy íntimo, muy profundo, muy para adentro. Y esto lo puedes volver a hacer. Esta pequeña practiquita, basada en Reiki, pero basada en mindfulness y basada en otras cosas, la puedes hacer por tu cuenta. ¿Ok? Seguimos, cerramos ese punto y pasamos a lo siguiente. Ojo con esto que es importante, el título es clarísimo. Reiki no es negar el caos. Aquí hay algo que me parece súper importante. ¿Ok? Hablar de Reiki en tiempos difíciles, como este, o en otros más difíciles que hemos atravesado hace no mucho tiempo, hablar de Reiki en tiempos difíciles, decía, no significa decir todo está bien. Porque no todo está bien todo el tiempo, no. Tampoco significa que tengamos que estar permanentemente en una vibración elevada. Ojalá pudiésemos estar en una vibración elevada. Pero somos humanos y nos pasan cosas. Y nos chocan el auto y tenemos una deuda y no nos renuevan el contrato. O tenemos un problema en la casa, con la familia, con el hijo, con la esposa, con el sobrino. No podemos pretender estar en vibración alta todo el tiempo. Si lo conseguiste, genial, te felicito. Excelente. Yo no lo he conseguido todavía. Ya llevo algunos años que se me notan las canas haciendo esto, pero ahí andamos. ¿Ok? Y mucho menos significa esto del Reiki que cualquier dificultad se puede explicar mediante energías negativas. No todo es energía negativa, o sí es energía negativa, pero una energía negativa que se manifiesta en forma física y a lo mejor necesita una respuesta física, una solución física, o que se manifieste en forma psicológica, mental y requiere una solución psiquiátrica. No todo es solamente energía que se puede manejar por la voluntad de manejarla. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la espiritualidad, y creo que este punto también lo tocamos un ratito antes, también se puede convertir en una manera de evitar, de fugar, de escapar de aquello que nos duele, por ejemplo. ¿Ok? Siempre podemos utilizar frases bonitas de esas que encontramos en las redes sociales para no mirar una realidad incómoda, por ejemplo. O podemos intentar meditar para no tomar una decisión. Ojo, yo soy profesor de meditación y meditar es perfecto, ojalá todos lo hicieran, pero meditar por las razones correctas, no para postergar una decisión que hay que tomar. Toma tu decisión y luego medita y reenriquece tu espiritualidad. Pero no hagas meditación por escapismo, ¿ok? Y podemos hacer Reiki para no poner un límite. Ay, no, mi relación con mi pareja, un ejemplo cualquiera, la relación con mi pareja es muy mala, pero yo voy a hacer Reiki a ver si esa persona mejora y cambia. Y entonces la relación se vuelve buena. En cambio, poner un límite y darte cuenta cuáles son tus no negociables, por ejemplo, tus red flags, ¿ok? Y a veces, y esto me ha ocurrido muchas veces con algunas personas a las cuales he tratado de acompañar, podemos hablar de energía para no reconocer que necesitamos ayuda. Y entonces ahí también la labor del requiste es decir, mira, hasta acá te puedo ayudar yo, pero a partir de este punto necesitas otro tipo de ayuda. Es importante. Entonces, el Reiki no debería convertirse en una forma de escapar de nuestra humanidad. ¿Ok? La práctica espiritual, la que sea que hagas, Reiki, yoga, meditación, cualquiera, no consiste en negar el caos. Y aquí llegamos a la parte central de todo esto. Consiste en desarrollar tu propia capacidad de atravesar el caos sin perderte dentro de él. ¿Ok? Lo repito. Tu práctica espiritual consiste en desarrollar la capacidad de atravesar el caos sin perderte completamente dentro de él. De eso se trata. ¿Ok? Y ahora, llevando esto mismo, porque hemos trabajado un poco el Reiki en autotratamiento, nuestra propia práctica interna de Reiki, pero también pasan cosas cuando aplicamos Reiki a otras personas, ¿no? Que sentimos que tenemos que protegernos, ¿ok? Y ahí hay un tema importante, que es la protección sin miedo, ¿ok? La protección energética. La protección energética es fundamental, especialmente quienes trabajamos acompañando a otras personas, no solamente enseñando, sino acompañando a otras personas.
Podemos terminar preocupándonos mucho por protegernos, estar demasiado pendientes de la protección, ¿ok? Pero ojo, para mí, en todo caso para mí, soy el que está exponiendo el tema, la protección no debería construirse a partir del miedo. Yo no necesito vivir pensando, uy, todo me va a afectar. Ahora que voy a ver con esta persona es súper complicada, seguramente se me va a pegar la energía, me va a afectar. Me tengo que proteger, tengo que hacer 46 rituales diferentes para protegerme. ¿Ok? Está bien, tienes tus rituales de protección, está bien, pero no lo hagas desde el miedo. La protección puede entenderse también como presencia y límites. ¿Ok? Estamos hablando entonces de un momento de una sesión, ¿no? Suponemos que vamos a brindarle Reiki a una persona. Entonces, tenemos tres etapas: antes, durante y después de la sesión. Antes de la sesión, tengo que estar presente. Si quieres, utiliza la práctica que hicimos antes. Respira, enfócate, busca tu centro, respira, analiza y escanea cómo está tu cuerpo. Trata de encontrar tu centro. Antes de comenzar la sesión, haz tus rituales de protección si los tienes. Perfecto. Durante la sesión, recuerda esto que es fundamental. Tú estás ahí para acompañar, pero no necesitas apropiarte de la experiencia del otro, de tu paciente, de tu consultante, como le digas tú. ¿Está bien la empatía? Sí, perfecto. Puede ser que en algún momento tú sientas tanto la energía de la otra persona que empáticamente la acompañes y también sientas dolor, pero no es tu obligación. No necesitas apropiarte de la experiencia del otro. Tú debes mantener esos límites, ¿ok? No sientas que tienes que absorber su energía. No es, ok, yo te voy a hacer reiki, entonces me voy a llevar toda tu carga, tú vas a estar limpio y después ya veré cómo me descargo esa energía negativa. No, tú estás para acompañar, protegido en tu centro y poniendo los límites para que eso no te afecte a ti. ¿Ok? Y cuando termine la sesión, cierras la práctica, descargas todo eso y regresas a ti. Vuelves a tu propio centro. Si sientes que es necesario volver a hacer ese escaneo para encontrar tu centro, vuelve a hacer ese escaneo. Y acuérdate de lo más importante que lo que hemos hablado en esto: acompañar no significa cargar. ¿Ok? Porque si tú cargas, ¿sabes dónde vas a volver o dónde vas a estar cuando termine esa sesión? En el caos. Porque habrás cargado con una serie de energías que están otra vez convulsionando tu mente, tu cuerpo, tu respiración, tu espíritu. ¿Ok? Por supuesto que puedes ser empático, por supuesto que puedes estar disponible para la otra persona sin convertirte en responsable de lo que esa persona está viviendo. Tú estás acompañándolo a transitar un momento, a salir de su propio caos. No te estás apropiando de su caos para llevártelo tú y luego ver qué hacer con él. Estás acompañándolo a salir del caos, nosotros, a través del Reiki. ¿Ok? Ya estamos casi terminando, ya estamos súper bien de tiempo, creo. Ya estamos en el cierre, básicamente. Quedan unas pequeñitas ideas finales. Porque quiero terminar regresando precisamente a la pregunta con la que comenzamos. ¿Ok? Porque quizá nuestra tarea como practicantes de Reiki, tanto a nivel de autotratamiento para nosotros mismos como para ayudar a los demás, no sea conseguir que el mundo deje de moverse. No podemos evitar el caos. El mundo va a seguir moviéndose, van a seguir habiendo pérdidas, van a seguir habiendo catástrofes. Lamentamos mucho lo de Colombia y poco antes, poco atrás lo de Venezuela. Van a existir cambios y van a existir momentos que no podemos controlar. Van a existir días en que nosotros mismos vamos a estar lejos de nuestro centro. Ojalá podamos esos días hacer esta pequeña práctica o alguna otra práctica espiritual que nos ayude a volver a nuestro centro. Pero va a haber días que sea difícil. Y quizás, ojalá, nuestra práctica pueda enseñarnos algo diferente, de algo importante, que es permanecer presentes mientras la vida se mueve. No para volvernos invulnerables, no para dejar de ser empáticos, no para dejar de sentir, sino para recordar que incluso cuando estamos atravesando un momento difícil, podemos volver al centro. De eso se trata.
Recordar que incluso cuando estamos atravesando un momento difícil, podemos volver al centro. Y entonces, quiero dejarles una última pregunta. No es para que la respondan ahora, esto no es un examen. No sé si habrá todavía la cantidad de personas que habían conectadas al comienzo. Esta es solamente una pregunta para que se la lleven y traten de responderla meditando sobre ella. Cuando todo a tu alrededor se mueve, ¿sabes cómo volver a ti? Cuando todo a tu alrededor se mueve, ¿sabes como reikista o no reikista, pero futuro reikista o simplemente interesado en las energías, ¿sabes cómo volver a ti? Quizás esa sea una de las, no sé, se me ocurre, de las preguntas más importantes que podemos hacernos como practicante. No es solo cómo puedo ayudar a otros, que está perfecto y de eso se trata, sino también, ok, ya ayudé. Ahora, ¿cómo regreso a mí? ¿Cómo regreso a mí? Bueno, eso era. Muchas gracias por compartir estos minutos conmigo. Espero que les haya servido. Gracias Martín, gracias Romina por invitarme. Ojalá que cuando volvamos a nuestra práctica del Reiki, especialmente en estos momentos con tanto caos alrededor, en los que la vida se vuelve muy ruidosa, podamos recordar algo muy sencillo. No siempre podemos cambiar lo que está pasando, pero siempre podemos practicar la manera en que estamos presentes ante ello. Gracias. Así pasó la conferencia de